Hola, bienvenidos a otro capítulo del PER y PNB Fácil con la Escuela Náutica Neptuno. En este caso, hoy vamos a ver el RIPA, el tema más extenso del examen del PER y del PNB, el cual constará de 10 preguntas, será un tema eliminatorio y no podremos fallar más de 5. Si se fallan más de 5 preguntas, se suspende entero el examen, ya sea el PER o el PNB. En este caso, el Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes, que es las siglas que corresponden al RIPA, vamos a subdividir este grupo en distintas categorías. Lo que vamos a ver ahora son las categorías de buques que existen, el orden de preferencias entre ellas y además las posibles reglas sobre los rumbos y preferencias que existen. Primero de todo, como ya hemos dicho, el orden de preferencia entre categorías de buque. ¿Eso qué quiere decir? Van a ir apareciendo unos nombres en esta lista, vamos a explicar de qué consta cada una de esas categorías o cada uno de esos buques y solo por el simple hecho de encontrarse un barco, como veremos, por ejemplo, que el primero será buque sin gobierno y el segundo será buque con la capacidad de maniobra restringida, solo por encontrarse uno en una situación y otro en otra situación, como uno tendrá una capacidad de maniobra prácticamente cero, por no decir cero, en el caso del buque sin gobierno, el buque con la capacidad de maniobra restringida le deberá dar paso y así sucesivamente. Vamos a verlo. Buque sin gobierno. El RIPA determina que es aquel que de forma excepcional no puede gobernar de una forma voluntaria la embarcación, ya sea porque ha perdido la propulsión, porque ha perdido el gobierno, porque ha perdido la planta eléctrica o lo que fuere. Pero de nuevo, no es un buque sin gobierno, sino que es una situación excepcional en la que se puede encontrar un buque o barco. Si se está en esta situación de sin gobierno, se deberá exhibir dos luces rojas 360 grados en la misma vertical si es de noche y si es de día, en sustitución de esas dos luces rojas que no se verían, dos bolas negras. Seguimos. Buque con la capacidad de maniobra restringida, que según el RIPA es aquel que por la naturaleza del trabajo que desempeña no puede maniobrar con la forma exigida con el RIPA. Normalmente serían pues dragas, barcos que cableros también podrían ser, barcos que por el trabajo que están desempeñando no tienen una capacidad de maniobra total, digamos. Pero como tiene capacidad de maniobra, aunque sea restringida, le deberá dar paso a un buque sin gobierno en el caso de que se encuentre en una situación de riesgo de abordaje. El tercero, un buque restringido por su calado. Es aquel que en una zona, un barco que está navegando en una zona de aguas someras, aguas que existen en poca profundidad, debe trazar una derrota sobre la cual tenga sonda suficiente por su calado. Entonces, ellos trazan una derrota, pero si se mueven de esa derrota puede ser que vayan hacia aguas que tengan menos profundidad, menos sonda y embarranquen. Entonces, en el caso de que un buque sea restringido por su calado, exhibirá sus marcas para dar a conocer a todo el mundo que no puede variar mucho su derrota. Aún así, tiene gobierno del barco, podrá parar y podrá dar media vuelta si se escae. Lo que no puede es variar mucho su rumbo hacia los lados normalmente. Por eso tendrá que darle paso al buque capacidad de maniobra restringida y al buque sin gobierno. Porque este, aunque no tenga un libre rumbo, que digamos, sí que tiene una maniobrabilidad completa. El tercero, buque de pesca, ya sea la pesca de arrastre o la pesca de no arrastre, pero se entiende buque de pesca aquel que está faenando. Es decir, solo se es un buque de pesca cuando se está calando el arte, ¿no? Tirando las redes o las jaulas o lo que fuere. Y solo la pesca profesional, obviamente. Quinto, un buque de vela, única y exclusivamente propulsado por efecto del viento, que se mueva por efecto del viento, si no, no se considerará vela. Si un buque de vela va a vela y a motor de forma simultánea, se considerará buque de propulsión mecánica, el que le deberá dar paso a todo el resto. ¿Sí? Seguimos. ¿Cómo determinaremos si existe riesgo de abordaje con una embarcación o no? Lo que deberíamos hacer es tomar una marcación, o podría ser una demora también. La marcación, como definición, es el ángulo comprendido entre la línea de crujía, es decir, nuestra proa, y un punto de referencia, que en este caso será un barco. Digamos que aquí existe una marcación de más o menos 45 grados. Si una marcación no varía en el tiempo y el espacio, significará que es muy probable que exista riesgo de abordaje. No hace falta que exista el abordaje, pero sí que existirá riesgo de abordaje. Vemos que si la marcación, como en el caso de esta diapositiva, no varía de una forma apreciable, tampoco sirve que varíe 1 grado o 2 grados, es muy probable que exista riesgo de abordaje. Si la marcación
disminuye, significará que la otra embarcación pasará por nuestra proa de una forma libre. Si la marcación aumenta, significará que nosotros pasaremos por la proa de la otra embarcación. Siempre que la marcación se mantenga en el tiempo y el espacio, existe riesgo de abordaje, como veis aquí. Situación de vuelta encontrada, que es aquella que ambos deberán navegar a motor. Primero, siempre lo que entra en juego es el orden de preferencia entre categorías de buques. Es decir, si aquí aparece un buque que es de propulsión mecánica y aquí el que apareciera fuera de vela, única y exclusivamente por el orden de preferencias entre categorías de buques, el de propulsión mecánica se alejaría de la derrota del de vela. En este caso, como la situación de vuelta encontrada se determina que ambos barcos van navegando a motor, es decir, tienen la misma categoría, lo que harán, para que no haya lo típico de los ascensores de derecha e izquierda, es ambos caerán a su estribor, alejando así sus proas. ¿Vale? Siempre que se encuentren proa con proa un barco de propulsión mecánica y otro barco de propulsión mecánica, ambos caerán a su banda de estribor, para evitar así el abordaje. Situación de cruce. Siempre que nosotros veamos a un barco de propulsión mecánica, recordemos, en este caso también son dos barcos de propulsión mecánica, todos los que nosotros veamos un barco de propulsión mecánica, el cual existe riesgo de abordaje y lo divisamos por nuestra banda de estribor del barco, deberemos darle paso. En el caso de que la divisemos por babor, nos deberá dar paso la otra embarcación y nosotros lo único que haremos es mantener rumbo y velocidad. La situación de alcance es la única situación que es independiente del orden de preferencias entre categorías de buques. Es decir, es la única que no importa qué categoría de buque sea. En cualquier caso, un buque que alcance a otro buque siempre deberá maniobrar. En este caso, como este no variará su rumbo ni su velocidad, podrá hacerlo por cualquiera de las dos bandas, para la que más le convenga, siempre sin destorbar al buque que es avanzado, ¿no? Luego tenemos las maniobras en el caso de que exista riesgo de abordajes o situaciones de cruce, da igual, entre dos barcos que van propulsados a vela, es decir, dos buques de vela. Existen dos tipos de maniobras distintas. Si reciben el viento por bandas distintas, pero para entender eso primero deberemos entender qué significa ir amurado a. Cuando un barco va amurado, aquí simboliza el viento, el componente del viento, cuando un barco va amurado a estribor, significa que recibe el viento por la banda de estribor, por la banda derecha. Eso quiere decir, por fuerza, que la vela estará en la banda contraria, en la banda de babor. Pero nos haremos referencia a buque amurado a por donde reciba el viento. Es decir, aquí tenemos una embarcación que va amurada a estribor y aquí tenemos otra que va amurada a babor. Donde tengan la vela será en la banda contraria, pero eso no quiere decir que este vaya amurado a babor y este a estribor, sino al revés. ¿Sí? Entonces, dependiendo de si ambos van a la misma banda amurados o a bandas distintas, existirán dos reglas. Si van amurados a bandas distintas, es decir, un barco de vela va amurado a estribor y el otro va amurado a babor, el que va amurado a babor, es decir, este en este caso, porque el viento, si os fijáis, viene así, deberá alejarse de la derrota de un barco amurado a estribor. Da igual por donde sea, si le pasa por la proa, si le pasa por la popa, da igual. Lo único que dice el RIPA es que un buque amurado a babor se mantendrá alejado de la derrota de un buque amurado a estribor. En el caso de que ambos barcos vayan amurados a la misma banda, es decir, ambos vayan a estribor o ambos vayan a babor, el barco que esté sotavento, es decir, más lejos del sentido del viento, si os fijáis, el viento viene de aquí, el que está más cerca de la dirección del viento es este estaría a barlovento y este estaría a sotavento, el barco que está a barlovento se mantendrá alejado de la derrota de un barco que va a sotavento. Pero esta regla única y exclusivamente entrará en juego siempre que ambos vayan amurados a la misma banda y no a bandas distintas. Y hasta aquí el apartado de el RIPA de rumbos y preferencias.